Damos la bienvenida nuevamente de todo corazón a nuestros amables oyentes a este portal de Adorar en Espíritu y en Verdad. En nuestra presentación anterior hacíamos referencia a que Jesucristo ha sido el más grande, sublime y elevado personaje que haya existido sobre la faz de la tierra en el campo místico, espiritual y religioso, jamás igualado, mucho menos sobrepasado por nadie, lo cual probó no solo por sus portentosos y extraordinarios poderes de hacer milagros diarios e instantáneos, sino por el honrar su promesa de morir en una cruz para luego resucitar y traernos la salvación de nuestros pecados mediante su preciosa y poderosísima palabra recogida por sus apóstoles en los 4 evangelios canónicos. Estas últimas líneas darían para escribir libros enteros, pero como nuestra misión es entregar estos preciosos secretos en la forma más fácil y sencilla posible, baste decir por el momento que si alguien hubiera plantado con éxito la semilla de tales secretos en la sociedad, no habría tanta inmoralidad ni depravación en la tierra, ni existirían las cantidades de penados que hoy existen en las cárceles, ni mucho menos en las filas de los pabellones de la muerte, como tampoco tanto desadaptado y maleante en las calles cometiendo delitos, y las personas de bien serían aún todavía más correctas, compasivas y cumplidoras de sus deberes ante la sociedad. Ahora bien, y retomando, decíamos también que esos evangelios traen la gran mayoría de sus verdades ocultas y escondidas a simple vista para que cualquier persona con vocación y buena voluntad las pueda descubrir mediante un sistema muy sencillo y muy fácil de aplicar, denominado por los propios evangelios como adorar en espíritu y en verdad, o adoradores en espíritu y en verdad, y a quienes llama además verdaderos adoradores. Así las cosas, y sin pretender que estos secretos en un mundo de prisa y aceleración que actualmente nos caracterizan pudieran ser equiparados a cubos de gallina que cualquiera pudiera también utilizar en un minuto en su cocina para prepararse el desayuno, vamos entonces a entregar el primero de ellos en la certeza que habrá de ser aplicado en la sencilla forma en que lo vamos a exponer, luego de lo cual y en el transcurso de las breves semanas que habrán de transcurrir y de las respuestas y sobre todo de las experiencias que habremos también de recibir e intercambiar, podremos entonces ir avanzando a los siguientes hasta que tengamos una estructura individual y también colectiva que nos permita ayudarnos a nosotros mismos en la misión que hemos venido a realizar aquí en la tierra, lo cual puedo asegurarles que es por sobre todo sublime y en sumo grado positiva. Después llegó la palabra directa de Dios, traída por Jesús en los 4 evangelios canónicos en una nueva ley, cuyo mensaje fue ante todo verbal, ya que él no escribió nada, complementada después con más palabra inspirada en el resto del Nuevo Testamento por los apóstoles. Ahora bien, su mensaje fue igualmente recogido por muchísima gente, pero como siempre sucede con la vida de los grandes hombres, por ejemplo Bolívar o Washington, es que cualquiera que se le ocurra ser su biógrafo puede escribir más o menos lo que se le antoje, especialmente si vislumbra algún atractivo engaño. En asuntos religiosos, entre más ignorante de estas cosas resulte ser el escritor o el líder, ello parece ofrecer un mejor resultado para sus torvos fines, merced a la supina ignorancia de las masas. Es el caso de un ciego guiando a otro ciego, y ambos caerán en el hoyo,
tal como decía Jesús en Lucas 6:39. En fin, el hecho es que de la misma manera en que se conformó el Antiguo Testamento, entonces unos cuantos sabios y eruditos se dieron a la tarea de seleccionar y escoger los escritos que realmente representaran el mensaje traído a la tierra por Jesús de Nazaret y que resultaron ser los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo lo hicieron? Para ser honestos, y si fuéramos ignorantes, podríamos decir, no lo sabemos. Pero con tan solo tener el primero de esos secretos que vienen escondidos en ellos, no soy yo el que les va a decir a ustedes lo acertados y precisos que fueron esos sabios y eruditos al hacer su trabajo, sino que van a ser ustedes mismos quienes van a poder hacer el juicio de valor, porque aquí viene otro secreto anticipado, y es que los evangelios de Jesús no obligan a nadie a hacer nada. Es el propio discípulo quien, en base a su avance y crecimiento y ganancia espiritual, decide o no seguir adelante. Jesús no instituyó dictaduras en ninguna de sus formas. Hay sí mandatos, pero dictados por el propio discípulo en base a lo que muestra su ser interior. Ahora sí, aquí vamos con el primer secreto. Este consiste en regalarle a Cristo, o mejor dicho, a nosotros mismos, entre 5 y 7 minutos diarios, preferiblemente antes de acostarnos, para leer una pequeña parte de los evangelios, comenzando por el principio, es decir, por el de Mateo, pero haciendo una simple lectura, es decir, sin tratar de aprendernos nada de memoria ni hacer esfuerzo alguno, es decir, como si estuviéramos leyendo la prensa, luego de lo cual pondremos algún objeto separador como una tarjeta o algo por el estilo, y sin importar nada, es decir, que ni siquiera nos acordemos qué fue lo que leímos, nos vamos a acostar. A la noche siguiente y antes de acostarnos, retomamos durante igual tiempo la lectura anterior desde donde la dejamos con nuestro separador, y al día subsiguiente hacemos otro tanto, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la última línea del último de los evangelios, es decir, al de Juan. En este punto volvemos a comenzar de nuevo con el principio de Mateo, y de la misma forma haremos cada noche hasta llegar otra vez al final del Evangelio de Juan, y volvemos a comenzar, o sea que emprenderemos de por vida nuestros viajes con Jesucristo por su divina palabra, en esa misma forma, sin esforzarnos por aprender nada de memoria ni a la fuerza. Esto es lo que se llama aprender en espíritu, es decir, con el subconsciente o con nuestro ser interior, como lo podremos comprobar y apreciar por nosotros mismos más adelante, cuando llegue nuestra hora de comenzar a hallar los secretos por nosotros mismos. No obstante, se nos aparece una pregunta inicial, y es: ¿cuáles evangelios vamos a utilizar si hay diferentes versiones? Sobre ese respecto, lo único que puedo decirles es cuál escogí yo, y que fue el llamado Reina Valera, con sus respectivas revisiones hasta 1988, habiendo obtenido un resultado que califico de maravilloso. Incluso para comparar, decidí adquirir la versión católica, encontrando que es la misma versión, pero quizá un poco más atrasada, es decir, que está escrita en un lenguaje casi medieval, lo cual hace en realidad algo difícil el encontrar con facilidad los secretos a que nos hemos venido refiriendo. Tomemos un par de ejemplos como muestra en esa comparación. Tenemos
Versión Reina Valera, 1 Corintios 4:20 dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Versión Católica, dice así: porque el reino de Dios no consiste en la palabrería sino en la virtud. La siguiente versión de Reina Valera sobre Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior con su espíritu. A su vez, ese mismo versículo sobre eso dice la versión católica: para que os conceda conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos poderosamente por su espíritu en orden al progreso de vuestro hombre interior. Esto, y como debemos saber, se debe muy posiblemente a que desde la escisión de la Iglesia Católica, por allá en el siglo XVI, con Martín Lutero a la cabeza, se produjo la división por muchas causas que no cabrían en cantidades de libros el tener que explicar, resultando la aparición de los evangélicos o protestantes, uno de cuyos principales motivos, la traducción sin permiso de la Biblia en latín a las lenguas comunes, lo cual permitió no solo ponerlas al alcance de todos, sino lo más importante, encontrar el verdadero sentido de cada frase o idea, cuestión en la que al parecer la Iglesia Católica se quedó un poco rezagada en ese campo de la traducción. En fin, el hecho es que con este primer sencillo, pero importantísimo y colosal secreto de poner a nuestro subconsciente u hombre interior a trabajar con una gota de tiempo diariamente, nos va a dar el poder en relativos pocos meses, no solo de ir entendiendo la palabra, sino de ir por nosotros mismos descubriendo los secretos escondidos a los que nos hemos venido refiriendo, además sintiendo la asombrosa recompensa interior que ello va también acompañando, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, tal como dice Mateo 13:35. Este trascendental texto, indicativo de nuestro sistema, está casi igual en los evangelios protestantes y católicos. Si las monjitas y los frailes le agregaran a su breviario diariamente esta gotica o ladrillo para ir construyendo su templo interior, no estaríamos pasando por lo que desafortunadamente estamos pasando. Por hoy entonces les damos muchísimas gracias y quedamos hasta nuestra próxima presentación.